Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Berenice Rodríguez, parte del equipo de Scholable. Les damos la bienvenida a todos en este webinar del mes de abril. Retos más allá de la educación a distancia. Y bueno, para nada ha sido fácil en esta contingencia. Los que han tenido oportunidad de seguirnos a través de nuestras redes sociales de Scholable se han dado cuenta que estamos continuamente compartiendo información. Es por ello que el día de hoy nos acompaña la maestra Venus, quien tiene una larga trayectoria ya en la parte de perfil académico y también profesional. Es licenciada en Psicología Educativa, quien además creo que está totalmente vinculada con el quehacer en dificultades de aprendizaje a través de una maestría, el doctorado en curso en ecoeducación, y también cuenta con un diplomado en tanatología, certificada en terapia gestal, y finalmente nos complace contar con un entrenamiento en procesos terapéuticos breves, estratégicos y existenciales. Maestra, muchas gracias, muy buena tarde tenga, y bueno, este espacio le da la bienvenida a fin de que pueda compartir desde su experiencia y también práctica cómo ha llevado este proyecto en la parte académica, educativa, cómo ha vinculado a los alumnos con algo que es muy importante. Yo recuerdo que ya se ha manejado a través de el Pacto Mundial que realizó la ONU a través de sus 10 principios básicos, esta importancia de la sustentabilidad desde la sociedad, ya sea en el área educativa, desde la familia, desde el área económica, y bueno, usted es una experta que nos puede compartir qué es lo que pasa con los alumnos, con los padres de familia. Buenas tardes, Bere. Un gusto estar con ustedes compartiendo esto tan importante. Gracias, agradecida por esta invitación. Y sí, con mucho gusto compartimos lo que estamos trabajando con los alumnos. Yo soy maestra ahorita en la Prefeco en nivel medio superior y por ahí está un poco grande esta comunidad. Y entonces decidimos hacer un proyecto, pero esto tiene hace 11 años, sin embargo, ahora con lo que es esta pandemia, tuvimos que hacer ajustes en este proyecto. Pero me gustaría compartirles por ahí algunas diapositivas para ir platicándolo poco a poco, cómo lo hemos desarrollado. Y lo queremos hacer sistemáticamente para que esto siga, porque es bien importante lo que tú acabas de decir ahorita. Todo lo del medio ambiente es una realidad. Son desafíos que los estamos viviendo día a día y pueden pasar décadas y seguimos con el problema del cambio climático, con el problema de la contaminación. Necesitamos hacer algo por este planeta porque somos de este planeta. Y bueno, nuestro proyecto se llama Los Retos. El temario de hoy que les quiero compartir es el efecto de la pandemia. Por ahí yo le puse las voces de los alumnos en tiempos de pandemia en uno de otras diapositivas que lo compartía con ellos. ¿Por qué razón? Porque dentro de las aulas virtuales podemos ver su sentir. Posiblemente a principios de pandemia aún no dábamos crédito de lo que iba a pasar durante todo este tiempo. Sin embargo, ya es un año y seguimos todavía en confinamiento. Ha habido muchos cambios en los chicos en la parte emocional y eso es bien importante. Sobre todo platicarlo con los papás. Ha habido crisis en la parte económica, política, social, pero sobre todo en la emocional en los adolescentes. Y es bien importante tomar en cuenta pues ese sentir de ellos. Bueno, el rol de los colegios para ayudar a los alumnos hace una reintegración y desarrollo de relaciones sanas. Ese es nuestro objetivo, bueno, uno de los muchos objetivos por los que quisiéramos trabajar, generar generación de estrategias y comunidades de aprendizaje que se en el sector escolar.
seguimiento y monitoreo de los alumnos en temas emocionales, de salud y experiencias en este regreso a clases. Era lo que te comentaba, todo esto ya es un año que estamos en confinamiento y es importante, muy importante, la parte emocional. ¿Cómo lo vive? ¿Qué siente? ¿Lo escucho? ¿Realmente lo escucho al joven o a todos en general, toda la población educativa? Ha habido deserción y eso es preocupante. Lo que necesitamos es que estas nuevas generaciones puedan, o las próximas, puedan estar en las mejores condiciones y dejarles un planeta pues mucho mejor. Bien, seguimos. Lo más grave no son las pérdidas de aprendizaje, sino que el daño en el desarrollo personal y social, era lo que les decía, es importante. Lo que las experiencias de charlas con los chicos es que quiero que me escuchen, maestro, necesito que me escuchen, necesito decirlo, sentir, necesito. Entonces, esa parte, tanto en lo que es la institución, sobre todo, yo les he dicho, la primera escuela natural es nuestra casa, nuestra familia. Entonces, desde ahí, empezar a trabajar con padres de familia, con instituciones y como docentes, tomar mucho en cuenta nuestro papel. ¿Qué estamos haciendo? Bien. Algo de lo que es bien importante en el adolescente y también en el niño, acuérdense que somos seres sociales. Es esta área muy necesaria para el desarrollo infantil, para el desarrollo de los jóvenes, hasta de los adultos mayores. Los adultos, también hay que pensar en la población de los adultos mayores. Y con esta pandemia, pues se ha dado esa parte donde se llevan más a los adultos mayores y ellos también entran en situaciones de conflicto emocional. Y bueno, esto de la suspensión de clases presenciales y el aislamiento generalizado, pues sí, se ha interrumpido todo esto. No nos podemos dar ese abrazo, ese beso, ese olor cálido dentro de las aulas, en donde lo podemos compartir más, socializar más con ellos. Hasta un buen chiste o una anécdota de algo que pase, siempre en clase es otro ambiente. Y sí, nos han interrumpido todos estos quehaceres que pues son importantes para los adolescentes, que los sepan como que los coartaron con esta parte de socializar. No es lo mismo hacer una videollamada, hacer como lo hacen ahora los chicos en grupos, no es lo mismo, aunque tengamos esta parte de la globalización y de redes sociales que podemos estar en cualquier parte del mundo en instantes, hace falta ese calor humano. Bueno, vamos a seguir. Las habilidades sociales son un aprendizaje que no se adquiere a través de la pizarra ni a través de clases online. Las habilidades sociales no pueden ser reemplazadas y la deprivación impactará en un retraso en el momento en que se vuelva el ambiente normal. Esto lo dice Pedro Maldonado y tiene mucha razón. No es lo mismo lo que les decía anteriormente. Es ese apapacho, ese calor, ese abrazo, ese beso, ese saludo de mano hace falta. Bueno, ¿qué hacer para ayudar a la reintegración escolar? Hay muchas materias que para ellos a veces son, sobre todo las de ciencias exactas, y para ellos es más complicado a través de un aula virtual entenderla. Y es bien cierto que ahora los hogares se han convertido en laboratorios, porque es así, en laboratorios en donde los niños o los chicos tienen que aprender cómo hacer física, biología, cómo hacer de todas estas materias de ciencias exactas. Es como enfrentar estos desafíos tan enormes con este tipo de materias y que tenemos que buscar esas estrategias precisamente para que ellos dentro de su hogar tengan esta reintegración escolar de una manera más práctica, más de socializar, más de rehacer
y de reconstruir dentro de un hogar. Y bueno, la ecoeducación como método de reintegración sería algo bien importante en los alumnos. Decirles que eco significa casa y educación, bueno, tenemos que reaprender o reeducarnos en este planeta porque esta es nuestra casa. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Donde tenemos que reintegrar a estos alumnos de una manera tan sencilla. Es decirles a ellos, preguntarles cuáles son tus expectativas dentro de tu hogar, qué es lo que necesitas, qué es lo que crees que puedas cambiar hasta con los mismos integrantes de tu familia. Es bien cierto que con esta pandemia hubo familias que perdieron empleos, hubo dispersión escolar, como les decía anteriormente, hubo situaciones de pérdidas humanas. Y entonces eso hace que el ser humano pueda recaer en alguna depresión de cómo hacerlo. Y pues ahora sí que todo lo que el adulto muchas veces siente, lo podemos transmitir a los hijos de la edad que sea. Y entonces ahí es, ¿qué podemos hacer por nuestros papás? ¿Qué podemos hacer por nuestra casa? ¿Qué podemos hacer por nosotros mismos? Y es precisamente esta reintegración de buscar estas estrategias. Pablo Freire fue un pedagogo que siempre luchó por la liberación en la parte de la reflexión en lo que es el alumnado. Puse estas frases porque para él educar era hacerlo con amor, hacerlo con arte, respetar las aspiraciones de los educados, Sí. su manera de pensar, de decir, de sentir, apoyarlos a que se superen a sí mismos. Y estoy hablando también en la parte inclusiva, porque es una realidad, por eso esa parte de reeducación, hasta en la parte inclusiva. Que rompan ese silencio, ya nada de prejuicios y nada de pensamientos, es que si lo digo me van a regañar, si lo digo no me van a escuchar. Escuchar siempre a los educadores y la forma de educar dependerá de la cultura, la ética, la política y la economía. Por eso es tan importante estas tres, la cultura, la ética, la política y la economía, en involucrar a los adolescentes y también a los niños que sepan de qué se trata, que es una economía social, que es una economía circular, qué podemos hacer en esa parte. Y del otro lado, donde ven estos otros pensamientos, son de este Humberto Maturana, que también es uno de los autores que me encantan porque hablan mucho de lo que es la ecoeducación. Y para él, en la parte de los educados o educandos, es tomar en cuenta sus emociones, como les decía, es escucharlos. ¿Qué sientes? A veces como maestros tomamos el papel de dejar tareas y explicar hasta donde yo pueda, pero no sabemos realmente del otro lado de la máquina qué está pasando con esos chicos. A veces nos quejamos de que no entran a las aulas virtuales, pero realmente no sabemos qué pasa detrás de esa máquina. Entonces es crear una forma de educar más humana, tomar en cuenta la libertad y autodeterminación de cada individuo, buscar espacios de diálogo asertivos, darles esa chance de que ellos nos digan su sentir, recuperar autoestima de los alumnos y participar en una interacción sustentada en el amor. ¿Qué es esto? Reconocerle ese potencial amoroso que tienen, que a veces por estar en depresión no se valora, se descalifica, simplemente no le importa ya la vida. Y entonces es recuperar esa parte de ellos. Y tener flexibilidad en situaciones que presenten durante el proceso de todos los seres humanos que son inteligentes, es lo que les decía. Bien. Es importante reconocer esta famosa triada que se presenta mucho como este triángulo que está en esta diapositiva. ¿Quiénes son los más importantes que están en esta pirámide? Los alumnos. En una parte
que es la más fuerte, tendrían que ser estos padres de familia. Escucharlos, atenderlos, involucrarlos, socializar con ellos. Pero también la otra parte está la institución o la escuela. ¿Qué podemos hacer padres de familia con la institución para que estos alumnos lleguen a esta cúspide de esta pirámide? Con toda esa parte de autorrealización, decía Abraham Maslow, que es la punta de la pirámide. Entonces, es muy importante llegar, que ellos lleguen a esta cúspide. Y bueno, hay varias actividades para la reintegración escolar y a distancia. En esto es importante involucrar activa y conscientemente a los padres de familia, junto con sus hijos, en la resolución de problemas. Y cómo podemos construir esta comunidad educativa o esta comunidad de aprendizaje, pues mediante muchas acciones organizadas y sistematizadas, porque no nada más es, bueno, pasó la pandemia, hicimos nuestra comunidad de aprendizaje con mis papás, con mis hijos, hasta aquí ya hicimos estas actividades y ahí se quedó. No, esto es sistematizado, es como volver a reconstruir todas esas relaciones que en algún momento se hayan roto y reintegrar y saber qué más vamos a hacer para unos cambios positivos desde nuestra familia hacia alrededor. Yo les digo a los chicos, imagínense una espiral, ustedes son el centro y ahí emana todo, emanen lo positivo, las buenas acciones, la otredad, es bien importante. Y bueno, continuamos. Actividades para la reintegración escolar y a distancia. ¿Qué podemos hacer en esas actividades? ¿Qué podemos elaborar? Hay muchas propuestas, hay mucha creatividad en los chicos, desde los niños de preescolar hasta los de medio superior y demás. De hecho, cuando hay una organización de una comunidad, se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Qué se hace en el aula? Bueno, se les platica sobre lo que es un método de interacción, donde qué es el papel del facilitador. Y los chicos realizan por libre albedrío lo que desean hacer, qué quieren mejorar, cómo van a integrar esta comunidad de aprendizaje, quiénes van a ser los involucrados. Como estamos en pandemia, pensamos primeramente en nuestra familia, van a ser nuestros involucrados. Pero bueno, después de que sabemos quiénes son nuestros involucrados, y créanme que a veces dentro de esos involucrados que están dentro de la familia, no saben dar cómo, no saben decir cómo, no saben cómo apoyar. Sin embargo, aquí la respuesta para que pueda tener buen valor esto y buen resultado es que los mismos involucrados digan, a ver, ¿qué problemas hay aquí? Hagan su lista de problemas. No, pues que las relaciones no existen bien, que no hay una buena comunicación, que no hay una buena organización, que no hay esta parte de sensibilización. ¿Qué podemos hacer? El facilitador tiene que hacer ese papel tan importante de que los demás que son sus involucrados sean los que resuelvan la situación y den las ideas. Es cómo se va a poder solucionar una comunidad de aprendizaje. Y bueno, esta diapositiva me gusta mucho porque está en forma de panal, si se dan cuenta. Las abejitas son de los animalitos más organizados. Entonces, ¿qué podríamos obtener dentro de una comunidad de aprendizaje? Hay que aprender a ser compasivos con los demás. Hay que saber focalizar las cosas buenas y no las malas, porque ya lo sabemos que sí es bueno y que no es malo. De hecho, los niños de preescolar te lo pueden decir. Practicar la gratitud, que es bien importante, es pensar en el otro.
cuando tú le ves la hermosura al otro, le ves la parte sabia al otro, es porque te la estás reconociendo a ti. Otro es usar nuestro sentido de empatía que nos hace falta. A veces el consumismo, el individualismo y a veces la parte egoísta que nos hace entrar en esos sistemas, no nos hace pensar en esta parte de empatía. Y ahí sí los invito a tener una reflexión en esto, una autorreflexión. ¿Qué tanto soy empático? ¿Qué tanto soy compasivo? Igual cuidemos y respetemos la humanidad, la naturaleza que está a nuestro alrededor, como decía, coeducación en nuestra casa, el planeta. Muchas veces pensamos tan egoístamente y creemos que el planeta es de nosotros, cuando no, nosotros somos del planeta, somos naturaleza. Bien, la parte de consumir de manera sustentable y sostenible, que esto está ahorita en boga aquí, en toda esta parte de ser veganos y demás, eso ya es cosa muy individual. Sin embargo, buscar esa parte de economía sustentable, eso sí lo podemos hacer. Desarrollar la creatividad a través de muchos proyectos que dentro de tu casa, en este momento, donde tengas los objetivos de que dentro de tu familia, que es tu comunidad, sea para algo productivo para todos, no nada más para quien dé ideas o para quien diga, miren, hace falta esto, no, para todos. Es ganar, ganar. Y la espiritualidad, el autoconocimiento y autorregularización también son importantes. La espiritualidad no es nada de religión. La espiritualidad es encontrarte contigo mismo, contigo misma. Esa parte sabia que tenemos cada uno de nosotros. Es por eso que me gusta mucho esta parte del panal, cómo tan mágicamente y tan perfecto las abejitas trabajan su panal. Y bueno, hablemos del objetivo de la actividad. En esto lo que tratamos es de que reconozcan nuevas vías para resignificar los espacios de aprendizaje a los estudiantes, de tal manera que adviertan, que conozcan, que problematicen su forma de pensar, que religuen saberes, que vinculen aprendizajes con lo que es su comunidad, que reconozcan la otredad humana para un buen vivir, pero también la sororidad, que es bien importante también con estos temas ahora, que últimamente con lo que es el feminismo, pues se ha dado, pero pues, eso es otra cosa. Y bueno, comentarles también que el mundo está enfrentando desafíos. Esa es una realidad. Y es deber de cada uno de nosotros reconocer la necesidad de enfrentarlos desde nuestro entorno. En el caso de los docentes, uno de los objetivos debe ser que el alumnado genere saberes y una actitud de vida más humana que nos hace falta, con una ecoeducación, con un aprendizaje que trascienda, que se expanda más allá del aula y que llegue más allá de las familias. Les decía de esta parte que les pongo como ejemplo la espiral. Eres el centro. ¿Qué va a emanar? De ahí siguen tus familias, tus padres, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, los primos, los amigos, los compañeros, tu ciudad, tu estado, tu país y también el mundo entero. Entonces, urge desarrollar y reconocer el compromiso consciente de que somos naturaleza, que necesitamos de este planeta, comprender que todos estamos conectados con todos y que necesitamos estar sanos. Y también debemos aceptar que nos falta tomar acciones ante estos desafíos que les comento que enfrenta la humanidad. Y es estas estrategias, buscarlas. Les comento, en la escuela lo que hacemos es que los chicos dicen, maestra, en mi casa utilizan o compran mucho PET.
De verdad, a veces en el bote de la basura es tanto que no sabemos qué hacer. Pero a mí se me ocurre hacer macetas, se me ocurre hacer manualidades, se me ocurre hacer esto. Adelante, ya le das un uso. Maestra, yo tengo prendas de vestir que ya no me he visto. Por ejemplo, que no me pongo. Un pantalón lo hago short. Y ahora con estas redes sociales han estado ellos vendiendo, o ellas más bien porque son chicas, vendiendo sus prendas. Entonces está la economía circular en esta parte y están ayudando, porque eso lo dicen ellos, a mis padres, porque mi padre se quedó sin empleo, solo está trabajando mi madre, o al contrario. Entonces estamos apoyando. Otros chicos decidieron en su pedacito de jardín, y no nada más que tengan jardín, sino en un lugarcito, macetas, bolsas de plástico, hicieron compostas. Otros decidieron sembrar hortalizas, que por cierto, hace poco me mandaron la foto de los jitomates que ya se dieron de esas semillas, y es un gusto porque es, pues ahora sí que la economía social, ¿no? Y la sustentable y sostenible, donde van a economizar y van a apoyar más a sus papás, más entre ellos, ver cómo está creciendo y cómo se está unificando lo que es la familia. Para mí eso es muy importante. Y pienso que también para los chicos, porque dieron muchísimos ejemplos de qué hacer. Les comento que este grupo del semestre pasado de quinto, fuimos invitados a un encuentro de saberes a Cali, Colombia. Entonces estuvimos así como estamos ahorita compartiendo esta dinámica. Estuvieron 3 alumnos, pero todos estuvimos apoyándolo detrás de cámaras. Y este tipo de proyecto ellos lo presentaron. Entonces fue algo que les motivó el hecho de que en otro país conocieran lo que están haciendo. Igual este proyecto también tuvimos una experiencia en Costa Rica. Recuerden que Costa Rica es un país, mis respetos en la parte ecológica, cómo lo cuidan. Que bueno, si ellos pueden hacerlo, ¿por qué los demás no podemos? Y también se quedó este proyecto allá. Entonces, es hacer cadenas, pero cadenas donde busquemos el buen vivir para todos los que estamos y somos parte de este planeta. Y bueno, ¿qué más les puedo platicar? Me gustaría hacer cadenas, como les decía, haciendo este tipo de trabajos, de actividades, en donde podamos sumar esta parte creativa, esta parte de otredad, esta parte de sustentabilidad, esta parte de sororidad, por el bien común, por el bien de todos. Pensemos en las próximas generaciones, ¿cómo van a ser? Recordemos que el agua ahorita ya está en ese proceso de desaparecer. ¿Qué les vamos a dejar? Ya no va a ser tanto la discusión por lo que es el petróleo o ese otro tipo de cosas, sino el agua. Y ahí también tenemos que concientizar desde el momento en que nos bañamos, cerrar nuestra llavecita para que no se esté tirando no sé cuántos litros de agua vayan ahí cayendo sin que los estés reutilizando. Que habría también otros proyectos sobre cómo captar el agua, ¿verdad? De la lluvia y otras muchas cosas que hay por hacer. Y bueno, pues eso es lo que les quiero compartir, Berenice. Muchas gracias, maestra Venus. Un placer de verdad. Creo que con estas valiosas y elementales proposiciones que nos presenta en este proyecto, nos hace identificar la ecoeducación desde una misión sobre cómo educar para tener esta cultura de sustentabilidad, como bien lo menciona. Muchas veces estamos tan cerca de nuestros recursos naturales, de la dinámica social, donde podemos llevar a la práctica todo este aprendizaje que nos comenta. Y bueno, yo le voy a compartir una experiencia con mis hijas de 5 y 7 años. A raíz de la pandemia, pues estuvimos en casa tratando de dar
respuesta a las necesidades de materiales escolares. Y bien, aquí se me presentó la oportunidad de improvisar, pero como usted lo comenta, de ser creativos, de cómo poder llevar a reutilizar materiales que estaban lejos de mi alcance como primer recurso, pero sin embargo, al día de hoy hemos aprovechado, como lo comenta, desde los tubitos de papel de higiénico, las botellas de PET, cualquier recurso que está disponible, lo tratamos de utilizar, de reutilizar, de reciclar, y con ellas armamos la triple R. Y hablando de esta generación que ya tiene más conocimiento sobre lo que es el uso de los recursos naturales en el presente y de cómo van a actuar en un futuro, maestra, ¿qué nos puede compartir sobre cómo se ha dado esta tendencia en el aprendizaje a través de varias generaciones? Que usted, con su perfil académico y profesional, obviamente sí ha tenido oportunidad de estudiar. ¿Cómo se ha dado este arraigo en el manejo de la ecoeducación en el transcurso de quizá las últimas 3 generaciones? Ok. Bueno, recordemos que tenemos todos una historia de vida, una historia ancestral. Hace rato hablé de sistematización. Para poder seguir con este tipo de proyectos, es muy importante tomar en cuenta esa parte de historia de los abuelos, de la cultura de ellos, sus usos, sus costumbres, sus tradiciones, porque estamos llenos de cultura. Y como dije, sistematización es empezar desde ahí. Recordemos, ahorita se me vino esto a la mente, las parteras, mujeres sabias de aquel entonces. ¿Cuántas generaciones no estuvieron naciendo con estas mujeres sabias? Tenemos esta hermosa naturaleza que todo nos da, que son las plantas medicinales. Es retomar esa parte y que estas nuevas generaciones las conozcan, las cuiden, las protegen y también las vuelvan a plantar para poder a las futuras generaciones darles el legado, ir de generación en generación. Dicen que lo que somos, algunos conocedores lo que es la 14ª generación o la 7ª generación es lo que nos determina cómo somos ahora. Habría que investigar quiénes fueron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos y demás para poder saber por qué soy así, por qué, qué más puedo hacer, cuál es mi propósito en esta vida, qué más tengo que hacer para poderlo enseñar a las demás generaciones y que sea un legado, que lo vean como un legado amoroso, respetuoso y organizado. Es lo que yo podría decir. Y esto es lo que estamos haciendo con nuestros alumnos. Ellos están también trabajando esa parte ancestral, buscar su árbol genealógico como el que tengo aquí atrás, que es el famoso árbol de la vida, que representa mucho nuestras generaciones. Ver qué pasó ahí, vamos a rescatarla, pero que también, ¿qué más podemos hacer con ese aprendizaje, con esa sabiduría de estas generaciones pasadas, ¿no? Por supuesto. ¿En su experiencia cree que sea más factible o en la práctica es más posible educar a generaciones pequeñas o reeducar a los adultos, a los papás? Ahí hay un desafío muy grande, Bere, te puedo decir, porque es como reeducarnos. Mira, está la parte del consumismo, que si te das cuenta hay tantos mensajes subliminales que bombardean al ser humano. Desde esa parte es como concientizarnos y darnos cuenta si voy a caer en ese juego de consumismo. Pero también tengo esta otra parte donde a estos niños
podemos enseñarles a ser respetuosos con la naturaleza, con la vida, con los animales, con ellos mismos. Es esa parte que te decía de respeto a la otredad. La otredad es el otro, los otros, porque somos únicos e irrepetibles en esta vida. Y eso es bien importante, retomar esa otredad con todo respeto, con todo amor. Eso es lo que tenemos Totalmente. que enseñar. Sí, totalmente ahí se encuentra la esencia, creo que de su proyecto y de esta argumentación que nos presenta a través de la ecoeducación. Y cómo también esto ha trascendido, ¿no? Creo que en Latinoamérica usted ha tenido un gran contacto con comunidades académicas y bueno, también en Europa, en otros continentes podemos hablar que se ha dado esta tendencia ya sobre la ecoeducación. Y eso me encanta porque como que ya están retomando desde hace buen tiempo esta parte coeducativa. Pues ya podemos ver cuántos grupos de veganos hay, cuántos grupos de cursos de plantas medicinales hay. Eso me encanta. Y también a nivel mundial, eh, todas esas tribus existentes en este planeta tienen muchos saberes y mucho conocimiento. Y muchas de estas gentes modernas se están acercando a ellos precisamente para conocer cómo era que cuidaban en aquel entonces los bosques. Aquí en Michoacán tenemos una comunidad que de verdad, mis respetos, que es Cherán. En una revista hace no mucho, salió que a nivel mundial era el lugar más limpio. Digo, caray, Cherán es el lugar más limpio en ese entonces. Pues es una comunidad que se organiza tanto en lo político, en lo económico, en lo social, y, y que solo ellos saben cómo es su organización, su interacción entre ellos, pero que es pues de admirarles, ¿no? Y si pudieron ellos, digo yo, ¿por qué no lo podemos hacer los demás? Sí se puede, es querer. Claro que sí, este tipo de acciones son el comienzo para poder contagiar, porque como bien lo comenta, se trata de conocer un poco lo que ya está haciendo el otro, involucrarnos y en la medida de lo posible poder replicarlo. Y bueno, también nosotros con Escolabul hemos tratado ya de solidarizarnos con esta parte de lo que es la bioseguridad en las escuelas que ya están dando el paso del regreso seguro a través del respaldo de herramientas que contamos ya como soluciones para el regreso presencial o híbrido en estados como Sonora, Coahuila, Veracruz, Campeche, en el centro más con Jalisco, Puebla. Hemos dado este paso del regreso presencial seguro. Quien esté interesado en conocer más sobre estas herramientas, soluciones que proporciona Escolabul, al final de esta ponencia vamos a poder tomar sus datos. Si gustan dejárnoslos en el chat, nosotros estaremos en contacto con ustedes. Y también, maestra Venus, me gustaría compartir las preguntas que los asistentes han por aquí pasado, de forma que podamos dar respuesta. Nos preguntan aquí, ¿cómo puede sensibilizar a padres para dar apoyo a sus hijos o empezar a entablar lo que es una conversación? Bien, habría que hacer comunidades precisamente de papás a través de actividades, a través de dinámicas en donde sensibilicen precisamente a los papás. Por ahí, hace un buen tiempo, se iniciaron con las escuelas para padres. Tomaban en ese tipo de reuniones temas como
los embarazos no deseados, la drogadicción y todo ese tipo de cosas que son importantes. Claro que sí. Sin embargo, podemos retomar en estos grupos lo que es la ecoeducación, lo que es esta economía circular, lo sustentable y lo sostenible. Es tomar conciencia, hacerlos tomar conciencia de una manera amorosa a los papás para que vean que es una realidad lo que está pasando en el planeta y que su legado que van a dejar, que son los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos, tengan un planeta agradable, un planeta donde puedan vivir, donde puedan estar bien. Y sobre todo la parte de los valores, la parte de la organización, la comunicación y el respeto es bien importante en la familia, que se ha perdido y que lo podemos retomar, claro que sí, poder hacer muchísimas cosas. Y esa parte de, para poder sensibilizar, era lo que les decía, hay que buscar ese papel de facilitador, buscar los involucrados, pero que los mismos involucrados den esas respuestas para un nuevo proyecto de vida, a través de las necesidades. ¿Qué necesidades hay? ¿Qué propones? No, pues que el abastecimiento del agua, no, pues que el petróleo, no, pues que salen las ideas. Y de ahí podríamos entonces formar una comunidad de aprendizaje para entonces poder sumar. Y es ganar, ganar. Eso es lo que haría. Bien, maestra Venus. Y entendemos que con el regreso presencial, ¿cuál sería esta parte de apoyo que podrían dar los papás desde el enfoque de ecoeducación? Bien, en manera presencial hay mucho que hacer. ¿Por qué razón? En las instituciones posiblemente hay algunos espacios donde nos puedan prestar o la misma institución se pueda organizar este tipo de proyectos para plantearlo primero a los papás. Qué tan agradable sería. Yo recuerdo desde el preescolar de mis hijos, ellos venían orgullosos porque me decían, mamá, plantamos cebollitas, plantamos, ¿qué me traían aquí? Las acelgas. Claro, a cada niño le tocaba de a 2 hojitas, pero ya había la educación de trabajar esta parte de lo que es la naturaleza, ¿no? La ecoeducación, ya la había. Es retomarla, porque esto no es algo nuevo, es retomarla, pero hacerla con conciencia sistematizada, que siga, que no nada más mis hijos estuvieron en el preescolar, ya no se repitió, que siga. Y esto podría plantearse a lo mejor a nivel Secretaría de Educación Pública, donde haya una asignatura exclusivamente para huertos familiares, hortalizas, no lo sé. Dentro de la institución podría, claro que sí, podría realizarse este tipo de proyectos. Gracias, maestra. La siguiente pregunta que nos comparten es si nos pudiera compartir los resultados que ha obtenido a través del programa que nos ha planteado esta tarde. Bueno, en resultados, por ahí en nuestro proyecto hay algunas, pues ahora sí que material de todo lo que se ha hecho, de todo lo que de alguna manera los alumnos, su creatividad ha florecido y han hecho. Ha habido, pues yo les comento, este proyecto se lleva a cabo desde hace como 11 años. Yo laboro en esta institución, que bueno, nada más se le dio por esta pandemia el cambio del nombre, que es Comunidad de Aprendizaje, que viene siendo lo mismo. Pero hay un sinnúmero de antecedentes, por así decirlo, o de material. Cuando gusten lo podemos compartir, pero imagínense ustedes hace 11 años con grupos de hasta 50 alumnos
que tengo 8 grupos en ambos turnos y que trabajamos este proyecto. Solo dense una idea. A principio se hacía por equipo. Ahorita se les da la opción de que se haga por grupal, individual o por equipo. Entonces, imagínense todo lo que se ha hecho. Hay mucho material que si gustan lo podemos compartir porque hay una diversidad de proyectos de estos chicos que están aquí para que los conozcan. Pero una cifra así, solo pensar que hace 11 años, con 8 grupos, con 50 alumnos, casi en cada grupo, es mucho el material que tengo. Mucho, mucho. Por ahí tengo un exalumno que me hizo el gran favor porque en aquel entonces me entregaban el famoso disco. Ahora ya tengo una pendrive y todo me lo guardo en esa memoria. Entonces, cuando gusten, esa memoria ahí está y pueden pues revisar todo lo que hemos hecho en nuestra escuela. Y que esto se puede expandir a todas las escuelas, instituciones, en todos los grados. Puede hacerse. Claro que sí. Yo confío mucho en el humano. Claro que sí, En por el ser humano, supuesto. su creatividad, su potencial, su sabiduría, su inteligencia. Claro que sí. Es como explotar esa parte en ellos. Sí, todo un tesoro a través de la historia, ¿no? De lo que han vivido y lo que ha podido vivir usted con esta cercanía. Y bien, tenemos una siguiente pregunta. ¿Qué medios son los más eficientes para que no haya intolerancia sobre las demás personas con los efectos que se está viviendo de esta pandemia, enfocados obviamente a la educación? Pienso que primero tenemos que buscar una comunicación asertiva. Muchas veces pensamos que el otro ya sabe lo que quiero cuando ni siquiera lo sabe porque no se lo he dicho. Nos quedamos, o sea, ¿cómo lo entendí? ¿O cómo se lo explico? Pienso que la comunicación es bien importante, pero una comunicación asertiva, en donde la otra parte respetuosamente escuche. Claro, opine. No estoy de acuerdo con lo que dices, sin embargo, respeto tu manera de pensar, pero la mía es esta. Pienso que de ahí, porque muchas veces cuando se da este tipo de conversaciones, llegamos a un punto en donde yo tengo la razón y solamente yo tengo la razón. Entonces, algo de lo que es importante es la comunicación, la organización y el respeto. Eso sería. Y decirles también que de mis exalumnos, de mis alumnos, de verdad para mí han sido unos grandes maestros de vida, porque de ellos he aprendido mucho, mucho, mucho. Esa diversidad de pensamientos y de creatividad tan enorme me sorprenden tanto, de verdad. Por supuesto que cuando integran en un proyecto varias visiones, opiniones, enriquecen los resultados que se puedan obtener. Y yo creo que esa es la parte que se valora en proyectos como este. Tenemos una pregunta más. Nos comentan cómo ha beneficiado las relaciones familiares este proyecto. Una pregunta No te muy... escuché muy bien. ¿Me podrías repetir, de favor, Bere? Claro que sí, maestra. Nos preguntan por aquí, ¿cómo Sí. ha beneficiado las relaciones familiares con este proyecto? Increíblemente mágico, se los puedo garantizar. Les comento que había familiares en donde no se hablaba el padre con el hijo. Y a partir de esta situación que ellos presentaron, pues tuvieron que limar asperezas. Hubo de padres con hijos, hubo de hermanos, hubo de abuelos, de familiares, y fue muy enriquecedor porque sí se dio esa magia. De hecho, en sus conclusiones de algunos de los proyectos, ellos anotan esa parte en donde dicen, es que yo no me hablaba con mi papá, y ahora que empezamos a cocinar, que empezaron a cocinar, a organizarse para
para la comida, ahora le toca a papá y a hermana la cena, prepararla, ahora le toca al hermano. Hicieron su rol, su cronograma de sus actividades en casa, en uno de los tantos que les digo proyectos, y entonces se dio esta parte tan bonita, donde limaron las perezas, donde pudieron platicarlo sin necesidad de pelear. Y eso me encantó. O sea, es magia. Es algo que se da, que se puede lograr. A veces el orgullo no nos ayuda, la soberbia, y puede ser por las dos partes, pero cuando se sensibilizan en esta parte de estos proyectos tan humanos, tan llenos de, es que yo creo todavía en el ser humano, tanto en su creatividad, en ese potencial, que despertando esa luz, híjole, se pueden dar muchísimas cosas. Entonces, ese es de los logros. Otro fue el que pudieran conocer esta parte de los abuelos, que estas generaciones como que los abuelos viven en el rancho y adiós, allá nada más voy en vacaciones, te veo abuela, estás bien y todo, la cena navideña y lo demás, y nos regresamos a la ciudad, ¿no? Pero ya el hecho de estar en confinamiento, en donde sepan cómo es labrar el campo, cómo es cortar la milpa, cómo es cortar el frijol, cómo es hasta desgranar el maíz, cómo prepararlo para hacer la masa y las tortillas y los frijolitos, es un aprendizaje para ellos que no lo habían vivido. Y es lo que decía anteriormente, es retomar esa parte ancestral, porque en el rancho aún todavía existen los fogones, el manejar la leña, el cocinar con la leña, y todo esto no lo sabían ellos. Prendieron el fogón, me dijeron, supe prender el fogón, maestra. Excelente, bien por ti. Sí, Así es. totalmente. Hemos tenido posibilidad, se podría hablar de esta posibilidad de conocernos nosotros mismos, pero además también conocer mejor al que tenemos cerca, ¿no? Y bueno, también aquí nos comparten otra pregunta. ¿Qué nos aconseja en casa? ¿Cómo poder ayudar a nuestros niños en casa, ya que no se está llevando a cabo esta posibilidad de socializar, para ayudarlos a que ellos no tengan estos efectos secundarios? ¿Qué recomendaciones nos podría dar, maestra? Bien, primero que nada, hay que saber escuchar a nuestros hijos. Es bien importante saber escucharlos. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo tu mañana? Y después de eso, organizar, como antes se hacía si son adolescentes, como lo hacían a lo mejor de pequeños, en organizar hasta el picnic dentro de casa. Se vale. Hasta la pijamada dentro de casa. Entendemos que hay papás que trabajan todo el día y posiblemente hasta fin de semana, pero habrá un momentito, un lugarcito en donde se puede organizar esta pijamada. Ver una película, una excelente película con palomitas a un lado, perfecto. Y una vez que se dé esta comunicación, este acercamiento, es involucrarlo sobre todo a las tareas de casa. ¿Qué tal si tú me ayudas a esto y cuando terminemos de hacer esta actividad vemos una buena película, te preparo palomitas, te preparo una buena botana y lo disfrutamos en familia? Eso es lo que yo les recomiendo a los papás, que se acerquen mucho a sus hijos. Es una realidad, Bere, que esto que diga sea tan crudo, pero hay chicos que en esta etapa están pensando en el suicidio y eso me duele en el alma. Entonces hay que rescatarlos. ¿Cómo? Estando más el poco tiempo que tengamos en casa, involucrarlos. Hijo, platícame, ¿qué hiciste hoy? Hijo, te escucho. Dime, ¿qué pasa? Sí es importante la comunicación entre padres e hijos. Yo se los recomiendo mucho porque de por sí esta pandemia, imagínense ellos encerrados detrás de una
máquina, las horas sentado, y aparte de eso, las tareas que les dejan. Entonces, de esas tareas, lo importante es ser creativos. Hablamos mucho de la creatividad. Hay que convertir nuestras casas en laboratorios. Vamos a hacer biología ahí en la casa. Vamos a hacer matemáticas en la casa. Vamos a hacer física en la casa. Y ahí vamos a empezar a despertar nuestra creatividad para entonces poder trabajar estas actividades, involucrarlos, que sean parte de esa familia, que no se sientan aislados, porque normalmente el adolescente suele irse a su recámara y cierra la puerta. Hijo, esto, no quiero saber nada, no los quiero escuchar, quiero estar sola, quiero estar solo. Entonces es involucrarlos, pero también escucharlos. Eso sería lo principal, escucharlos. Eso les diría yo. Gracias, maestra. Creo que lo que nos comentan nos abre la posibilidad de romper rutinas, de tener creatividad para integrar nuevas actividades a las que ya no estábamos acostumbrados por nuestra generación. Llevábamos ya a los niños a la escuela, los dejábamos y papá y mamá a trabajar, y en el regreso a casa, pues ya las actividades como tareas, que ya eran muy rutinarias, y el juego estaba totalmente limitado. Las horas de esparcimiento era televisión, tabletas, pero qué buena oportunidad de ver con esta creatividad que nos comenta la integración de nuevas actividades. Bueno, Es reinventarnos, pero reinventarnos en algo creativo como comunidad. ¿Y quién es mi comunidad? Primero mi familia. Primero hay que darnos cuenta qué está pasando y reinventarnos para que todos estemos en sintonía, en armonía, pero sobre todo en felicidad. Sí se puede, sí se puede. Bien, tenemos una pregunta más sobre qué hacer y cómo recibir a los chicos ya una vez que tienen este primer día de regreso a clases. Cómo llevarlos en la integración, que sí puede ser complicada, ¿no? Bien, pues va a ser un gran gusto vernos ahora sí cara a cara. Nuestros ojos expresan mucho, Bel. El simple hecho de ver a los chiquillos o a los jóvenes frente a frente con sus ojos, su mirada, va a ser muy enriquecedor tanto para ellos como para uno. El ir a su escuela, a sus clases con sus maestros, tan solo el pasar la hora del receso con sus compañeros, va a ser otra cosa. La parte emocional van a mejorar muchísimo los chicos, muchísimo. Hablamos de socialización en las diapositivas. Somos seres sociales, o sea, no podemos quedarnos callados. Siempre habrá la palabra que estemos platique, ¿qué hiciste este confinamiento? ¿Y a dónde te fuiste? Y todo, hay tanto por platicar, tanta experiencia, y sería muy padre, muy bonito que regresaran los chicos ya y se integraran como lo que es una comunidad en una institución. Claro que sí, será la bienvenida, será dentro de lo que nos digan lo más normal posible para tener una vida igual de normal como antes pensábamos que, que iba a ser. Pues intentar que esta sea lo mejor. La vida es solo una, hay que vivirla bien. Y en este presente, dejemos el pasado, no nos preocupemos por el futuro, porque este presente nos determinará nuestro futuro. Pero si desde este presente somos conscientes, felices, amorosos, respetuosos, organizados, vamos a tener un futuro, al menos las generaciones que vienen, muy bueno. Pero todo lo tenemos que empezar a trabajar desde la familia, todos los integrantes. Nuestra mano, nuestros deditos son muy diferentes, se dan cuenta todos si nos vemos nuestros dedos de la mano, son diferentes. Así son los seres humanos. Debemos de respetar su manera de pensar, de ser, de sentir, su personalidad tan solo, aunque estén en la misma familia. Y a veces
hay comparaciones donde dicen, es que deberías de ser como tu hermano, deberías de ser así. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué se puede hacer acá? Lo que tenemos es darle la bienvenida a esos chicos, platicar, hay mucho que platicar, pero también empezar a integrarnos en las materias de una manera donde el aprendizaje sea muy significativo para ellos. No me refiero al significativo a que sea, al menos yo creo, así, manera de educar, en donde ese aprendizaje significativo sea a través de las experiencias. Experiencias de acuerdo a los temas, cómo lo conciben ellos, los temas que se estén tratando, porque de verdad el regresar, dejar el montón de trabajo, de tareas y demás, es como volverlos a decir, híjole, mejor estaba encerrado, mejor prefiero estar haciendo esto. Creo que tenemos que ser muy conscientes los docentes en esta parte, en donde tiene que ser una cosa mediada, ¿no? Es un ganar-ganar, yo les había platicado anteriormente, no con el hecho de que le des tanta información, el niño o el chico lo capta y lo acepta y lo guarda, ¿no? Sí, nuestra memoria tiene esa parte donde todo lo guarda, pero a veces saturamos. Entonces pienso que las clases deben de ser más creativas también, deben de ser más dinámicas, deben de ser más en la parte emocional, trabajar mucho ese tipo de dinámicas de integración, de emocional, de esa parte de hacerlos que ellos se valoren por sí mismos, que se reconozcan fortalezas, también debilidades, pero también qué voy a hacer con las debilidades, cómo las puedo convertir en fortalezas para que eso me genere ser una mejor persona o ser un mejor profesionista, diría yo. Claro que sí, maestra. Muy valioso lo que nos comenta y nos plantea en su proyecto sobre también cómo llevó a cabo esta vinculación de los estudiantes con ciencia, con lo que es nuestra naturaleza, con lo que, pues además, ya estábamos tan lejanos a ver como posibilidad de conjuntar, ¿no? Y esta parte de su proyecto nos deja evidencia de que se puede. Usted con aproximadamente, ¿cuántos estudiantes trabajó en este estudio, maestra? El semestre pasado, y sigue la sistematización, son 48 chicos ahorita. Los otros que ahorita estamos, apenas lo están construyendo en este, porque como hubo el confinamiento, ya no se pudo hacer muchas cosas, pero sí se retomó este grupo y ahorita es el que está sistematizando todo lo que está haciendo. En este semestre que se termina el 28 de mayo, si no mal recuerdo, en la institución, todos los chicos de esta población que les digo me van a entregar el proyecto, pero va a ser sistematizado. Van a continuar con el siguiente semestre y entonces podremos tener resultados. Pero veo que están trabajando y están emocionados. Bien, entonces, una vez que se planta esa semillita, ya Así. empieza a cosecharse pues continuamente, así sucesivamente. Bien, maestro, pues agradezco mucho las respuestas que nos ha dado a las preguntas que nos compartieron los asistentes y eh, integrar nuevamente nuestra propuesta de Scholabul para en las escuelas de forma híbrida o presencial. Estamos apoyando lo que son todos los protocolos de bioseguridad en colegios y si necesitan más información, ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales. También continuamente estamos llevando información y herramientas que pueden ser de utilidad para dar esta continuidad a la dinámica de la educación, del aprendizaje a distancia, que si bien ya lo hemos comentado en anteriores webinars, no es
desde la experiencia lo más recomendable. Deseamos que ya los chicos estén en clases, lleven estos procesos de socialización, como nos comentaba la maestra Venus. Y bueno, aquí estamos nosotros con Scholable siendo una solución. Ya desde septiembre pasado en colegios han llevado protocolos seguros. Me gustaría, maestra, si usted nos da una despedida a nuestros asistentes. Pues un placer, eso que acabas de decir, claro, tiene que haber unas medidas y protocolos como debe de ser. Claro que sí, es bien importante. Sin embargo, también nos falta mucho reeducarnos en esa parte de cuidarnos. Lo tenemos que hacer desde casa. Y bueno, agradecerles a todos los que estuvieron presentes, agradecerles a ustedes. Y aquí está el proyecto, quien guste ser parte de esta comunidad de aprendizaje, de esta ecoeducación. Aquí está el proyecto. Acuérdense que hay muchísima creatividad en el ser humano. Posiblemente a través de redes sociales hagan sus grupos y puedan hacer esto, puedan expandirlo, ¿no? Que llegue a todos lados, que ya no es algo que se haya inventado, sino que ya está, pero que se sistematice, que se siga, para que haya una cultura pues ecológica y cuidar nuestro planeta. Eso es invitarnos a cuidar nuestra madre tierra, porque sí está muy dañada y vamos a dejar a las generaciones futuras, ¿no? Hay que pensar en ellos. Y sería todo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por este tiempo y gracias, gracias, gracias. Muy bien, nosotros tendremos los datos de contacto de la maestra Venus por si desean recibir alguna asesoría, sumarse a su proyecto. Por supuesto, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y les haremos llegar los datos de la maestra Venus. Gracias a todos los que participaron en la realización de este webinar, así como a los asistentes. Esperamos continúen atentos a cada invitación que tenemos a través de nuestras redes. Y bueno, que tengan una linda tarde.